Este es el primer video en nuestro entrenamiento para despertar. En este episodio responderemos a la pregunta ¿dónde estamos? Para empezar a entender la realidad de manera integral, el primer paso es saber en qué sitio estamos y afianzarnos en un punto, para con los pies firmes poder mirar a nuestro alrededor. Acordémonos del hombre sin memoria que se perdió en el bosque en el video anterior. Si no has visto ese video, te lo recomiendo, para que te ubiques en el punto inicial de esta aventura de conocimiento. Es cierto que aquel señor perdido no recuerda quién es. Pero, eso no es lo más grave. Su primera urgencia, lo fundamental, es saber dónde está. Para resolver este problema en nuestro propio caso de humanidad perdida tenemos la fortuna de que la física haya avanzado mucho. Los investigadores en sus laboratorios buscaban encontrar la partícula más pequeña que constituía la materia, cuando se dieron cuenta de que cada vez que ensayaban un aparato más sensible y preciso aparecían nuevas partículas, más y más pequeñas, y la historia parecía no tener fin. Surgió de ahí la física cuántica, que es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escalas espacialmente pequeñas, y los sistemas atómicos, subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas. Esto abrió un campo de estudio gigantesco y no imaginado, que le dio un vuelco a todo lo que se había creído sobre la naturaleza de la realidad. Simplemente, como se ve en el esquema, los electrones y protones que componen los átomos, ahora se sabe que están hechos de quarks que, a su vez, están formados por diminutos bucles de energía vibrante o cuerdas. Ese fue el gran descubrimiento que revolucionó la física. Las cuerdas son pequeñísimos filamentos de energía. Son cuerdas como las de un violín, lo que transforma nuestra realidad en una grandiosa sinfonía. Si queremos profundizar en el tema existe un maravilloso libro del físico Brian Greene que se llama El universo elegante. Este libro ya se consigue en español, por lo que dejo abajo en la descripción un link para que puedan comprarlo. Lo recomiendo definitivamente. Es iluminador. La importancia de este asunto para nosotros es que los científicos llegaron a la conclusión de que, en últimas, la materia no era tan sólida como se pensaba, sino que es más una vibración subatómica en forma de onda. Primera conclusión importante para nosotros, no hay nada sólido. La materia parece sólida, pero no lo es. Segunda conclusión, no son las partículas de materia las que forman la realidad visible, sino diversos tipos de vibración, ondas o cuerdas. O sea, que estamos metidos en una sopa de vibración que contiene diversos niveles dispuestos en forma concéntrica, dependiendo de la frecuencia de vibración, como las notas musicales. Capas de dimensiones, como en la esfera de la figura. Lo más denso, o vibración más baja estaría en el centro y, a partir de este centro hacia la periferia, nos encontraríamos en dimensiones o densidades más livianas con vibración más alta. Eso es lo básico que necesitábamos saber para entender en dónde estamos. La siguiente figura nos muestra la disposición completa de esas capas concéntricas de densidad, donde la parte del núcleo de la esfera es lo más denso, esto es, la dimensión 3D en la que estamos. A ella la sigue hacia afuera la dimensión 4D, delimitada por la línea naranja, que en terminología ocultista y teosófica se llamó el plano astral, y es donde suceden los populares viajes astrales. Y luego, aparece la 5D de la que se habla mucho actualmente en los grupos espirituales que anhelan la llamada ascensión a la quinta dimensión, un nivel donde se encuentran seres mucho más adelantados, vibrando mucho más alto que nosotros. Ojo, la teoría de cuerdas prevé al menos 11 dimensiones. Es importante de una vez notar que la dimensión 3D en la que nos encontramos funcionando con nuestro cuerpo físico y nuestra percepción está dividida en dos zonas. La 3D alta o verdadera tercera dimensión y la 3D baja que es lo que llamamos la simulación o Matrix.
términos que en videos detallados más adelante tendremos la oportunidad de explicar. También es importante anotar que en el centro, en la parte más densa, junto con el cuerpo del ser humano está la llamada a principios del siglo XX psiquis, conjunto de emociones, recuerdos y creencias a las que la religión llama el alma. Término que es de utilidad, para diferenciarlo del espíritu, que usaremos al referirnos a los niveles de vibración mucho más alta, cercanos al infinito. Es importante saber que asociado al alma y al cuerpo se encuentra también el ego, que se puede asimilar a la personalidad de cada uno y que, en muchas escuelas de superación personal hoy, es el centro de ejercicios para su dominio, por considerarlo francamente dañino. Luego lo analizaremos. Las dimensiones superiores, 5D, 6D y según la teoría de cuerdas hasta la 11D, se van elevando más y más en vibración hasta que en teoría llegan a lo más alto que es el infinito o Dios, con todas sus características que en próximos videos describiremos. Lo dicho hasta ahora es lo básico. Muy simple, pero muy práctico para los fines del despertar que buscamos lograr. Resumamos el motivo central de este video, que era la pregunta de dónde estamos. Estamos en una gran realidad, en la que lo espiritual y lo material no son cosas distintas. Todo es fruto de las diferencias de vibración. Lo anterior contradice las enseñanzas religiosas en las que se nos divide en dos partes, una buena, el alma, y otra menos buena, el cuerpo. Se contradicen, o al menos los colocan como antagonistas. No es así. Es un alivio en verdad saber que somos un todo. No somos un alma metida entre un cuerpo. Igualmente, recordemos que la realidad es una sola. Teoría que tiene algunas consecuencias que estudiaremos poco a poco. Por ejemplo, como se trata de un solo continuo, sería posible pasar de un nivel a otro, si nos encontráramos vibrando en la frecuencia adecuada. Respondida la pregunta dónde estamos, este conocimiento y otros de los que hablaremos después, nos darán una ubicación espacial que nos permitirá pensar en otros temas también complejos, pero con más seguridad y una comprensión mejor de la situación básica. El punto de partida. Después analizaremos otras muchas preguntas. Como, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Pero vamos por partes. El modelo planteado en este video nos facilitará pensar en lo que significaría la evolución espiritual, por lo que recomiendo que lo entiendan muy bien antes de seguir adelante. Si es necesario, copien el gráfico para tenerlo a la mano. Si te gustó este video y te fue de alguna utilidad, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ninguna novedad. Así nos ayudarás a que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. En el próximo capítulo ampliaremos cada una de las dimensiones que vimos hoy. Y si quieres dejar un comentario, nos encantará conocerte y con gusto trataremos de responderte cualquier inquietud. Tus conocimientos sin duda serán también enriquecedores para este canal. Gracias y hasta pronto.